¿Qué es el espacio público? Se denomina espacio público al espacio de propiedad pública, estatal, ¿sí? Algo que es de uso y de dominio público. El lugar donde cualquiera de nosotros podemos circular, podemos pasar sin ningún problema, podemos circular en paz y armonía, donde no nos pueden impedir o restringir el paso, ¿sí? Porque son propiedades públicas. Donde el paso no puede ser restringido, ¿sí? Por criterios que son públicos, como por ejemplo un hospital, edificios públicos, una biblioteca, una escuela, hospitales, plazas, ¿sí? Las calles, las rutas, todos lugares de circulación abierta. Eso viene a ser un espacio público. Entonces nosotros tenemos que empezar a visualizar esos lugares porque quizás no ahora, pero en el futuro la idea es que nosotros también podamos intervenir esos lugares, esas plazas, esos parques, esos espacios naturales, ¿sí? Nosotros los vamos a poder intervenir o empezar a imaginarnos cómo podemos intervenirlos desde nuestro conocimiento del paisajismo, esa es la idea. Entonces, tenemos que empezar a identificar cómo podemos intervenir un espacio público y cómo podemos intervenir un espacio privado. Ahí, ahí, ahí. Los espacios urbanos, entonces, los vamos a poder diferenciar en 4 variables. Fíjense que tenemos las propiedades públicas que pueden ser de uso público o privado, y las propiedades privadas que pueden ser de uso público o privada también. Lo que sucede es que hoy en día, con la transformación actual de las áreas rurales hacia una transformación de barrios, piensen que muchas chacras se están transformando en barrios, ¿sí? Entonces, ese movimiento que se está realizando hoy necesita una planificación urbana de cómo va a ser el barrio. Y esto no se está teniendo en cuenta, hay parámetros que no se tienen que tener en cuenta, no se están teniendo en cuenta, parámetros muy importantes de espacios verdes, ecológicos, ¿sí? Necesidades que vamos a tener para poder vivir adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que poder planificar esos lugares, vamos a tener conocimiento para poder decirle a aquellos que estén encargados del área cómo son las cosas. Hoy en día los planificadores que llevan a cabo esto de urbanizar esas chacras que antes estaban en producción, lo único que hacen es visualizar cuántos lotes van a entrar en esa parcela, ¿sí? Entonces, dividen, sacan cuentas y es lo que les interesa, ¿sí? Y no cumplen con la normativa de ver cuántos espacios verdes tienen que tener. Tratan generalmente de que los espacios verdes quedan en 2 esquinas totalmente distanciadas. Siempre son muy acotados, muy reducidos los espacios verdes. ¿Por qué? Porque primero entra el arquitecto, hace las mediciones y la planificación de cómo va a poner las casas y cómo van a ser y cuántas van a entrar y qué medidas van a tener. Cuando lo primero que tendría que intervenir, el primero que tendría que entrar, es la persona de medio ambiente, para ver cuánta tierra va a dejar destinada a espacios verdes, cómo se va a poder vincular una conectividad ecológica en esos corredores biológicos adecuados para que haya una circulación de los animales de plaza a plaza, por ejemplo. Todas cuestiones de favorecer a la biodiversidad de las especies, de los animales que circundaban o que había habitualmente antes en esas chacras y que se pierde totalmente. Entonces, nosotros también tenemos que poder interferir en eso. Tenemos que poder verlo, tenemos que poder explicarle a alguien, a esos encargados de todo este movimiento. Fíjense, acá tenemos una regla que dice, esta es un dato que viene publicando mucho Greenpeace, ¿sí? Que es una regla que se llama la regla del 330-300. Esta regla plantea que para tener una buena salud mental, todas las personas deberíamos ver al menos 3 árboles desde nuestra casa. Desde la ventana de mi casa, yo tengo que poder ver 3 árboles. Ustedes fíjense, desde la ventana de su casa ven 3 árboles. Dice que tengo que tener el barrio donde yo vivo, tiene que tener una cobertura de dosel del 30%. ¿Qué significa eso? Que si yo vivo en una manzana de 100%, el 30% del dosel, que viene a ser el techo verde, tiene que ser de árboles, no de chapa, ¿sí? Tiene que estar cubierto por una cobertura de copas de árboles del 30% de ese barrio. Después, sí, las calles, las casas, pero el 30% tiene que ser verde, lo que yo miro desde arriba, desde un dron o desde un avión. Y esta regla dice que
Las personas no deben vivir a más de 300 metros de distancias de un espacio verde concreto, o sea, de una plaza, de un parque, que todas las casas tendrían que tener a disposición a no más de 300 metros una plaza o un parque de importancia, ¿sí? Para que la gente vaya, para que disfrute, para que retose. Entonces, esos serían los parámetros de la regla 330-300 para que la población viva con una buena salud, ¿sí? Después, volviendo a los usos, tenemos ejemplos de usos de espacios públicos, de usos de espacios privados, por ejemplo, las oficinas gubernamentales, ya sean municipales o oficinas de gobierno provincial o nacional, ¿sí? Y por supuesto, todos estos espacios privados de uso público, de uso privado, son, perdón, los espacios privados de uso privado son las viviendas, ¿sí? Eso queda clarito. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo intervenimos, cómo podemos hacer para llegar a intervenir a cada casa de esas. Imagínense que si hoy por hoy hablamos de este margen de que cada vez hay más casas, que las chacras están dejando de ser chacras porque hay cada vez más viviendas, eso significa que hay futuros clientes para nosotros, potenciales clientes para nosotros. Nosotros tenemos que poder intervenir en todos esos aspectos. Sea, por ejemplo, diagramando el arbolado urbano del barrio o diseñándole el jardín a cada uno de esos vecinos, interviniendo en las plazas. Hay un montón de funciones que podemos ir haciendo. Quizás alguno de ustedes termine siendo viverista o diseñador de simplemente sin hacer la ejecución, otros les va a gustar hacer la ejecución, otros van a hacer proyectos y nada más. Bueno, cada uno, hay infinidad de rubros que derivan de todo esto. Cada uno va a encontrar lo que más les guste, lo que más les llene. Fíjense, yo estoy dando clases. Por supuesto que también tengo los trabajos en los parques de jardines, pero la verdad que lo que más me gusta es dar clases. Así que cada uno encuentra el parámetro para poder utilizar después en el día a día todos estos conocimientos del paisaje y de las plantas, de la botánica, bueno, de todos los que nos da las plantas, ¿no? Acá tenemos espacios públicos de uso público. Fíjense, acá tenemos plazas y parques. Después vamos a ver un poco la diferencia de por qué una plaza y por qué un parque. El objetivo es innovar, enriquecer ese uso común que todos tenemos, que son los lugares públicos, tanto desde el punto de vista del ocio como del trabajo. Pasamos muchas horas en los espacios comunes, ¿sí? Se ponen a pensar. Entonces, el objetivo es que ese tiempo sea agradable. Se trata de reinventar esos espacios, aportarle diseño, funcionalidad, que haya sombra, que haya seguridad, que los chicos corran por las plazas y que no haya problema de que corran riesgos de tránsito, ¿sí? Que estén seguros. En esto trabajó un poco Berbegal, que fue un profesor de las asignaturas industriales rurales en 1859. Y desde ahí que viene todo este proceso trabajando el tema de hacer que los espacios públicos sean amenos, que se puedan utilizar, que nosotros pasamos mucho tiempo en los espacios públicos y los tenemos que poder intervenir, ¿sí? Entonces acá, fíjense, tenemos espacios públicos que si se fijan en las dos fotos de arriba es la misma calle, nada más que una en un momento está utilizada como tránsito y la misma calle en ciertos momentos del día o de la semana, que generalmente son los domingos, se utiliza como peatonal, ¿sí? Para las ferias. Entonces, son lugares públicos que nosotros transitamos y utilizamos de diferentes maneras y tienen que estar preparadas para eso en cuanto a la vegetación. Las veredas, también tenemos que ver qué tipo de veredas hay, qué tipo de árboles van para cada vereda, porque no todos los árboles son del mismo tamaño, no todos los árboles tienen las raíces del mismo tamaño, del mismo porte. Entonces también tenemos que saber identificar y asesorar nosotros a las personas que van a colocar los árboles en esas veredas. Y las reservas fiscales también las podemos intervenir porque nosotros vamos a saber, vamos a aprender si, por ejemplo, hay árboles que corran riesgo, si las personas que transitan por abajo corren riesgo de vida, si esos árboles se desprende una rama que está muerta. Tenemos que saber esto de asesorar a las personas correctas. Y en las zonas céntricas, acá también tenemos zonas céntricas y zonas suburbanas. Tenemos que poder saber el tema de cómo son los tamaños, las superficies, fíjense los retiros de los frentes, los retiros laterales, las superficies en cuanto a la edificación. Vieron que, por ejemplo, hay muchos lugares donde se establece por ordenanza que tienen que tener, no sé, el 50% de madera en las construcciones de las viviendas, o que no puede superar los 3 pisos de edificación. Bueno, todo esto está en las ordenanzas municipales de cada lugar, de cada localidad,
y nosotros tenemos que conocerlas. Ustedes tienen que conocer cómo son las ordenanzas de cada lugar donde ustedes viven, porque es el lugar donde ustedes van a trabajar. No les digo que se conozcan todas las ordenanzas del país, pero sí del lugar, la reglamentación que tienen ustedes en el lugar donde viven. ¿Por qué? ¿Dónde van a ejecutar el trabajo? Porque, por ejemplo, si ustedes le dicen a un cliente, señor, vamos a hacer los árboles de las veredas y en esta vereda vamos a poner un árbol súper gigante cuando la vereda es de 1 metro. No va a andar. En la reglamentación dice que para veredas chicas van árboles chicos, para veredas grandes van árboles grandes. Acá en Neuquén, por ejemplo, nosotros tenemos en la reglamentación, dice que los árboles de veredas tienen que ser árboles caducos. Bueno, entonces tenemos que buscar árboles caducos para recomendarle a esa persona que nos está contratando, porque si nosotros lo asesoramos de una manera que no es la correcta, cuando venga el municipio a hacerle la multa a ese vecino, nosotros vamos a tener la culpa, ¿sí? Porque nosotros asesoramos mal. Entonces nosotros tenemos que estar informados sobre la reglamentación de la localidad donde vivimos. Acá tenemos, espérenme acá. Fíjense, este espacio privado, pero de uso público. Esto viene a ser como la entrada a un shopping, si lo miran así, o la entrada a una galería. Pero es un espacio donde la gente va a recrearse. Es la entrada donde quizás en un bar pongan las mesas para el disfrute, la recreación. Entonces, son lugares donde nosotros podemos intervenir. Hay que buscar esos lugares, hay que ir y ofrecer el servicio. Si no se animan ahora, hay que ir pensándolos, ir haciéndose la idea de cómo podríamos cambiarlo, qué especie hay actualmente, identificarlas, empezar a ver los árboles, empezar a ver los colores, empezar a ver las diferentes texturas, empezar a buscar la información para ir haciéndonos el ojo, ¿sí? La idea es que ustedes salgan a la calle y vean un árbol, le sacan una foto, lo investiguen y empiecen a conocerlo. Y después de un tiempo, de un año, de estar buscando información, ya se les va a hacer carne y ya van a conocer muchísimas especies. Y ya van a saber, de tanto ver en la calle, cuáles son las especies que se adaptan al lugar donde ustedes viven, donde ustedes van a trabajar, donde ustedes van a hacer los diseños. Entonces ya no van a necesitar buscar tanta información de las especies porque las tienen a la mano. Por supuesto que van a tener que buscar algo para destacarse, pero va a ser lo mínimo. Después, el resto del conjunto de las especies adaptadas al lugar las tienen en la palma de la mano en la calle, ¿sí? Entonces es importante que ustedes salgan y miren y observen qué hay, qué tengo, qué busco, de qué se trata, árbol, arbusto, herbácea. Entonces, para ir identificando las especies que están adaptadas a la zona donde ustedes están. Y va a ser más fácil después de ejecutar esos diseños, ¿no? La calidad y cantidad de espacios públicos hace directamente a la calidad de vida en la ciudad. Este es un texto de Yangel. Bueno, habla de esto, de que cuanto más espacios verdes hay en la ciudad, mejor va a ser la calidad de vida de las personas que lo habitan. Así que ustedes se están metiendo en este tema, así que se van a hacer responsables de que haya espacios verdes creados por ustedes, ¿sí? Que sean lugares recreativos y los más lindos posibles, bien ornamentales. Bueno, entonces, cuando hablamos de estos espacios verdes, nos preguntamos, ¿qué es un espacio verde? Porque decimos que tenemos que crear un espacio verde, pero ¿qué es un espacio verde? Entonces, ¿vieron lo que hablábamos hoy del paisaje? De que nosotros estamos parados arriba de una montaña y miramos el más allá, el paisaje. Bueno, imagínense que nosotros nos tenemos que acotar al espacio que nosotros queremos modificar. Si una persona quiere hacer una casa en ese río Limay que yo les mostré hace un rato en la foto, a orillas del río Limay, con toda esa magnitud de naturaleza que había en la foto, pero quiere hacer una casa ahí, nosotros vamos a ir a hacerle el recorte del parque de esa casa. Por supuesto que va a haber jardines de 5x5 y va a haber parques de 10.000 metros cuadrados. O sea, lo que cambia es el tamaño, pero va a ser un recorte del gran paisaje que tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que especificar cuál va a ser el tamaño del recorte del paisaje que nosotros vamos a intervenir. Eso es el espacio verde, el espacio que nosotros vamos a intervenir. Según el tamaño que tenga, vamos a diferenciar en parques, en jardines, en plazas. Lo único que varía es en el tamaño, esos nombres, pero todos van a estar intervenidos por nosotros los paisajistas. Entonces, si es un jardín, va a ser un espacio chico.
Si es un parque, va a ser un espacio grande. Ahora vamos a ver las diferentes dimensiones de cada uno, pero se diferencia en las dimensiones, nada más. Después nosotros vamos a poder intervenirlo de la misma manera. Acá tenemos, a ver, espérenme un segundo. Ahí está. Acá tenemos entonces, hay tres definiciones, tres conceptos diferentes también. Un espacio acotado con un entorno que lo condiciona, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esto que mostrábamos hace un rato de la entrada a esa galería, la entrada a ese shopping, bueno, hay un entorno que lo condiciona. Tenemos un espacio chiquito, pero nosotros vamos a poder intervenirlo, ¿sí? Si es el parque de la casa esta que hablábamos a orilla del Limay, va a ser un espacio mucho más grande, quizás 2.500 metros cuadrados. También lo vamos a poder intervenir. El espacio siempre va a estar acotado y medido. Saco el centímetro y mido. ¿De cuánto tamaño estoy hablando? ¿Cuánto es lo que tengo que modificar? ¿Cuánto es lo que tengo que intervenir? Después, tengo que tener en cuenta cuál es la intención, la intervención humana, ¿sí? ¿Para qué quiero hacer esa intervención yo? Porque voy a hacer una entrada a una galería donde la gente va a transitar y va a ver y va simplemente necesito arbustos para separar un espacio o árboles para que les den sombra a la gente que se sienta a tomar un café. O quizás quiero hacer canteros de flores para ese espacio a orilla del Limay para que se vea desde adentro de la casa en invierno, ¿sí? Hay diferentes propósitos, entonces tenemos que responder, que acá viene el tercer concepto, a esos propósitos, a esos deseos que tienen nuestros clientes, que son los que nos van a contratar para hacer esos diseños. Nosotros tenemos que intervenir un espacio medido con nuestra intervención porque tiene un porqué y con el propósito que nos da el cliente, ¿sí? ¿Para qué quiere el cliente que nosotros intervengamos en ese espacio? ¿Sí? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quiere sombra o quiere flores? ¿Quiere un espacio verde para que los chicos jueguen a la pelota? ¿O quiere una huerta para que nos alimentemos de ella? ¿Sí? Hay que ver cuáles son las necesidades de cada cliente y llevarla a cabo. Por supuesto que la diferencia ahí va a estar de ver qué es lo que nos está pidiendo el cliente y qué es lo que yo le voy a poner para dejar mi marca registrada, que esa es la subjetividad de la que hablábamos hoy. Cada uno de ustedes va a dejar su impronta, ¿sí? El cliente le va a decir cuál es su necesidad, pero ustedes le van a dar las ideas al cliente para llevarlo a cabo. Entonces, ustedes tienen que tener mucha variedad de ideas para que el cliente quede satisfecho y ustedes dejar la impronta, la marca registrada de cada uno de ustedes. Bueno, acá tienen. Fíjense con respecto a los tamaños, estos que hablábamos hace un ratito. Cuando hablamos de espacios chiquitos, son jardines chicos y la plaza también es un lugar chico, porque si ustedes se ponen a pensar, la plaza tiene 1.000 metros cuadrados. Generalmente son ese el tamaño y la parte verde, mientras que le sacamos la zona de juego, le sacamos todos los caminos que hay, etcétera, siempre se acota. Pero supongamos que estamos hablando de una plaza de 100%, de 100 metros cuadrados, es un espacio de 1.000 metros cuadrados y es un espacio chico. Cuando hablamos de la palabra parque, ahí sí, ya se amplía, ya sea parque público o parque privado, pero se amplía. Siempre el parque va a ser más grande que la plaza o el jardín. Fíjense. En esta diapositiva tenemos esto que hablábamos hoy, que aplicamos los conceptos de percepciones objetivas, porque todo lo podemos medir, y subjetivas, porque el diseño lo vamos a hacer nosotros y vamos a manipular los objetos que a nosotros más nos gusten y vamos a dejar nuestra marca registrada. Por eso que tenemos factores objetivos, que es medir cuántas plantas voy a poner, medir cuántos materiales voy a poder medir, digo por contar, por algo que se puede contabilizar, ¿no? Los objetos en cuanto a sillas, sombrillas, bancos, caminos, no sé, separadores de canteros, los colores, poner plantas aromáticas, trabajar con las plantas según las texturas. Hay un montón de factores que se pueden medir y son objetivos. Y los subjetivos es todo lo que va a dejar nuestra impronta o el del cliente, ¿sí? Para darles las sensaciones, sensación de sombra, sensación de seguridad, sensación de dejarle algo que se destaque, que sea un recuerdo, ¿sí? Las interpretaciones de cada uno son factores subjetivos. Miren, por ejemplo, en esta diapositiva, que si ustedes se fijan en la foto, hay
rosas de diferentes tonos, colores. Y dice, si pasan 100 personas por una plaza, va a haber 100 percepciones diferentes. Quizás uno le gusten las rosas blancas, a otros las rosas rojas, quizás alguien quiere ir a sentarse en el medio de ese pasto verde, abajo de ese árbol. Hay un montón de percepciones diferentes, cada uno lo ve diferente. Y acá tienen esto que les decía de los diferentes tamaños. Los jardines son menores a 1000 metros cuadrados, ya sean públicos o privados, pero siempre son menores a 1000 metros cuadrados. Por eso yo les decía que son los más chiquititos. En cambio, los parques siempre son mayores a 2500 metros cuadrados, sean públicos o privados, ¿sí? Entonces, ahí están las diferencias de tamaños. Y las plazas, públicas o privadas, siempre más o menos equiparan a los jardines, porque también nunca superan los 1000 metros cuadrados. Ya puede ser que una plaza esté dentro de un parque, pero está dentro del parque. Lo que abarca el parque son mayor a 2500 metros. La plaza es una porción del parque, ¿sí? Bueno, y nosotros como paisajistas vamos a decir que somos, que vamos a estar capacitados para planificar, ¿sí? Esto que yo les decía, planificar las intenciones de la persona que nos va a contratar, o planificar, si ustedes quieren planificar simplemente el jardín de su casa, cuál es la idea, van a pensar en cuáles son las personas que van a utilizar ese diseño que ustedes van a realizar. Quizás los contrata una familia que tiene 3 hijos varones de 5 a 8 años, imagínense. Juegan al fútbol, andan en bicicleta, corren todo el día. ¿Cómo van a hacer el diseño? Los canteros allá lejos, ¿sí? Para que los chicos no nos pisoteen con la pelota todos los canteros. En cambio, si en la casa de familia viven, no sé, 2 personas mayores que quieren hacer una huerta, que están todo el día, vamos a hacer otro tipo de diseño, un diseño que sea ameno, que no se tengan que agachar, que puedan ir a trabajar a la huerta, que pueda ser algo que a ellos les ocupe el tiempo, que tengan que ir a regar, que se ocupen de hacer la multiplicación de las especies, algo que los mantenga ocupados. En cambio, en el otro jardín vamos a poner todas especies que duren mucho y que se manejen solas, que sean autosuficientes, que sea muy poco lo que requieran de mantenimiento en el jardín de los niños, ¿no? Entonces, ahí está nuestra planificación y nuestros diseños van a ser totalmente diferentes con respecto al cliente que nos contrata. O totalmente diferente con respecto al diseño que ustedes quieran hacer para sus casas, si es por ahí por donde vamos a arrancar. Fíjense, piensen ustedes en sus casas. ¿Cómo es mi familia? ¿Qué uso le voy a dar al jardín? Tengo familiares todo el fin de semana, tengo gente que transita el jardín todo el día. ¿Dónde tengo un espacio para hacer un cantero? ¿Dónde necesito sombra? ¿Dónde voy a poner la mesa para comer los domingos? Y esto de la conservación y la restauración habla esto mismo, de que quizás nos vamos a encontrar muchas veces con jardines que están en cero, que la casa está recién construida y que tengamos que diseñar todo de cero, como capaz que es una casa antigua que ya viene con un parque trabajado, un parque diseñado y nosotros tengamos que restaurarlo. Bueno, ahí tenemos que también trabajar con los clientes, ver qué es lo que quieren dejar, qué es lo que quieren sacar. Eso también lo vamos a ir trabajando para que ustedes vean que, por ejemplo, si tenemos, no sé, nos encontramos con una araucaria en un parque, en un jardín de una casa, y no la podemos sacar por 2 cuestiones. Primero, porque es un árbol milenario que para tener una araucaria de nuevo van a necesitar 1000 años y va a ser imposible de tener esa especie de nuevo. Entonces es una pena sacarlo. Y segundo, porque está prohibido por la reglamentación que ustedes también la van a tener que conocer, ¿no? Pero esas cuestiones las tienen que contemplar y ver y analizar en el momento con la persona que los contrata y con sus decisiones a ver qué es